El valle más extenso del Perú viene desde Huancayo, todavía al sur. Abarca todo este lugar, el Valle del Mantaro. Y más o menos para ahí estaría la ciudad de Jauja, el norte del Valle del Mantaro. Esto sería el arco de bienvenida hacia el pueblo Masma Chicchi. ¿Cuál es su historia del Hualimachay? Dicen que ahí hacen ofrenda para que puedas tener algún deseo, tener negocio. Mira, el problema es esto, de que claro, cada uno tiene su fe, vamos a decir, su creencia. ¿no? Creencia. Ya. Mira, cuando hacían, digamos, su ranza. Bajamos hasta el río. Ahora se puede ver letrero, ahí dice río. No sé cómo se llamará en realidad este río. También podemos ver un puente de madera. Y no solo es esta cueva, hay otro acá arriba. Esto sí nota más profundo. Ahí está, para que vean. Este parece casa todavía, ¿eh? Está bien hecho. Hasta tiene murallas, miren. Así que acá vamos a amarrar la soga. Y aseguramos así para que no salga. Y ahora sí, vamos a bajar tranquilamente. Con mucho cuidado, eso sí. Nos faltó guantes, creo. Seguramente para muchos este lugar es tenebroso o temible, o sea, miedoso. O sea, tiene miedo entrar acá y encontrar estas formaciones. El día de hoy vamos a explorar y conocer la extraña cueva que cumple con todos tus deseos que pidas, como tener carro, casa, terrenos, negocios, entre otros. Esta cueva prohibida se encuentra en las montañas del Valle del Mantaro. Y como siempre, comencemos el viaje desde la ciudad de Huancayo. Como es domingo, hay un poco de tráfico tempranas horas. También hay feria los domingos en la ciudad de Huancayo. El viaje nos tomará aproximadamente, unos 1 hora o 2 horas, dependiendo del camino o dependiendo de las paradas que vamos a hacer para poder documentar, grabar, volar el dron y entre otros. La carretera es tranquilo, plan temprano, no hay mucho tráfico, ya que los domingos todo el mundo sale de viaje, paseo y hay congestión vehicular. Eso sí, plan 8 o hora punta. La carretera es asfaltada, es pista al lugar que estamos yendo. Esta es la carretera de Huancayo a Jauja, margen izquierda, ya que nos quedará cerca el pueblo y el lugar que vamos a explorar. Para que tengan una referencia, ¿por qué le dicen carretera margen derecha y izquierda? El río Mantaro viene del norte, o sea de Jauja, hacia el sur, hacia la ciudad de Huancayo. Entonces la carretera margen izquierda estaría pasando por la ciudad de Concepción y la carretera margen derecha estaría pasando por los pueblos de Sicaya, Orcotuna. Ya estamos arriba del valle. Lo que ven acá abajo, la pampa, la explanada, es el Valle del Mantaro. El valle más extenso del Perú. Viene desde Huancayo, todavía al sur. Abarca todo este lugar, el Valle del Mantaro. Y más o menos para ahí estaría la ciudad de Jauja, el norte del Valle del Mantaro. Y estamos subiendo a un poblado llamado Masma Chicchi, donde se encuentra la caverna, la extraña, para poder explorar. Como se notarán, el cielo del Valle del Mantaro se encuentra nublado, ha amanecido nublado. Al parecer en la tarde va a llover, así que vamos a aprovechar de ganar el tiempo y entrar y bajar a la cueva para poder explorar y mostrarle todo. Esto sería el arco de bienvenida hacia el pueblo Masma Chicchi. Acá tenemos letritas. Bienvenidos al distrito de Masma Chicchi, capital turística y ecológica del Valle de Yacos. Este lugar es otro valle, o sea, acá podemos ver varios valles. Podemos encontrar como Valle del Mantaro, Valle de Yacos, hay otro valle de Yanamarca. Nos encontramos en la plaza principal del distrito del pueblo Masma
Machiche. Es uno de los distritos de la provincia de Jauja, que se encuentra en las montañas del Valle del Mantaro. Como verán, vaya montañas, pura montaña se encuentra para allá. Ahorita está garuando, parece que quiere llover, pero no puede. Como cada poblado, pueblito, siempre presenta en su plaza figuras que representa al lugar. Por ejemplo, acá tenemos, miren, un personaje. De cerquita le voy a mostrar. Acá tenemos el chaquitacya. Es una herramienta para poder voltear tierra para la siembra. Este es un personaje. En este lugar obviamente se dedican a la agricultura. Por eso tenemos figuras o estatuas. Por allá tenemos más figuras. Acá tenemos trucha. Y también tenemos la planta o las flores de Puya Raimonde. Aquí vamos a encontrar bastante plantas de Puya Raimonde. Una vez hemos venido a explorar esta cueva llamada Wali Machay, Caverna Wali, pero lamentablemente no hemos encontrado. Hemos buscado todo el cerro, pero no hemos encontrado. Aproximadamente hemos venido como hace 3 años, por ahí de años estamos regresando por acá, y más o menos el bosque de Puya Raimonde ahí nada más se encuentra. Hoy en día debe estar grandecito. Aquel años había las plantas pequeñas nada más. Quizás encontremos algunas floreciendo o con flores. Como verán, la placita del pueblo de Machiche se encuentra decorada. Por acá plantitas, por acá otra plantita, porque hay más plantas. Allá sería su municipalidad. Allá al frente tenemos la iglesia. Podemos encontrar casas antiguas o casas típicas de los Andes peruanos. Por ejemplo, allá tenemos de adobe y también techo de teja. Y varios, no solo eso. Por acá tenemos más casas, techo de teja, por allá también. Y miren, alrededor es las montañas. Por allá más montañas altas. Y el bosque de Puya y la cueva Wali Machay se encuentra en la parte más arriba, en la parte más alta. ¿Cuál es su historia del Wali Machay? Dicen que ahí hacen ofrenda para que puedas tener algún deseo, tener negocio. Mira, el problema es esto, de que claro, cada uno tiene su fe, vamos a decir, su creencia. ¿no? Creencia. Ya. Mira, cuando hacían, digamos, su ranza, había una familia ahí Ya. que vivía, pero ahora ya no viven, ya están todos acá abajo. Pero ahí va, digamos, ahí el Wali, no sé, el Wali hay 2 sitios, por acá, a este lado, hay la cueva. Ahí en esa cueva que vivía, dice, un muchacho antes, ¿no? ¿Qué tiempo será? Tampoco yo no conocía, pero hablaban. Entonces ese muchacho, ahí se tenía sus llamitas y sus animalitos, vivía solo. Ya. Entonces la chica, él dice, cuidaba solo, ¿no? Vivía, entonces su familia estaba acá abajo. Entonces dice el muchacho, le faltaba algo, venía. Se llevaba al muchacho sus animales más a lejos para que llegue a su, ¿cómo se llama? Su chocita. Dice, estaba bien arregladito, toda su cama. Tú sabes, en la choza uno vive, pues, su camita ahí, ¿no? Con todo. Con todo. Ajá. Su bichada. Cocina. Todo. Entonces, dice, arregladito. ¿Quién ha venido? Se preguntaba él, ¿no? Pero no tenía familia, ¿no? Entonces, ¿quién ha venido? Mi tía o alguien ha venido, le ha arreglado. Pero no encontraba nada. En otro día igual, dice, bien arreglado, toda su cama, todo. Entonces, dice el muchacho, se le ocurre, pues, ¿no? Soltar sus animales y cuidar, ¿no? Dice, ¿quién llega? Entonces dice, a este lado, ahí subiendo a la cumbre, acá hay una cueva, una roca, cueva. Ah, ya. Acá. Y esta es la loma, sí. Ya. Todo esta es de acá empieza la roca. Ya. Acá es la loma, ¿no? Entonces acá en esta loma, acá había un puquio. Ya. Un puquio.
Ya, entonces ahora está seco, no sé por qué se habrá secado. De ahí, de ese poquio, dice, sale la chica, pues todo vestido de blanco, blanco, blanco. Entonces, dice, el muchacho se le ocurre atraparlo, pues. ¿Quién era? ¿No? La chica no irá con intención de esto, sino, ¿qué sería? Pues tal vez un espíritu o un diablo convertido, ¿no? Para convencerlo al muchacho, ¿no? ¿Qué será, no? Dice, la chica se fue y todos sus animales se han aventado, dice, las llamas, sus carneros, todo. Y el muchacho, dice, desesperada, atajaba algunos animales, nada más, unos cuantos. Ya. El resto, dice, se aventaron ahí. Al Gualimachay. Ay. Dentro de Gualimachay, ¿qué hay? ¿Qué puede encontrar? Dentro de la cueva hay, digamos, velos, así. Formaciones naturales. Sí. No, pero son, digamos, alcaparrosas, lo que llaman. Estalagmitas. O sea, en todas las minas, todo. Las goteras que bajan congelándose poco a poco. Hay, como si es posible, así como velos, todo. Velos, ajá. Se han formado, están colgados. Están pegados. Colgados. Y entras, ahí, bueno, a este lado en el hoyo, bajas así, adentro hay una pampita, dice, ¿no? ¿Es profundo? Sí, regularcito, más alto, casi a esta altura, de ahí así. Bajas. ¿Y usted habrá entrado? Sí, bajan pues. Y ahí hay entran un poco, ahí hay una pampita. Y de ahí siguen, digamos, al otro lado. Y por el otro lado, por la loma, también hay, digamos, una boca. Por el otro lado, más allá, al otro lado. Hay en la misma loma también, así. Entonces suponen esta boca con esta boca están conectados. O sea, sería la salida. Una salida. Pero nadie ha cruzado ese túnel. Ese túnel nadie ha cruzado. Bueno, hasta cierta parte entras ya arrodillándote todo bajo, pues no. Pero ya más al fondo, ¿qué será? Porque hay que ir bien preparado con linterna. Casco. Algo, ¿no? Claro. Porque es oscuro. Ya. No puedes entrar, claro. Entras hasta una cierta partecita de acá. Llega casi ahí al portón, ¿no? Más al fondo ya es ya más estrecho. Más estrecho. Exacto. Hay que ir con linterna, bien preparado con antigás, todo, ¿no? Pero ahí sí hay gas dormido. Podría haber. Sí, no, para el fondo debería, ¿no? Podría haber. Ya sí. Al fondo puede haber. Sí, tú mismo eres el que conoce más. Eso hay que tener previsto. Claro, todo preparado. Qué fuerte el viento por acá. Desde este lugar vamos a comenzar a caminar toda esta herradura. Estoy viendo que hoy en día han arreglado. ¡Ay, qué fuerte el viento en realidad! Hay mucho viento por acá. Así que miren, al frente tenemos Puya Raimondi. A la vuelta vamos a cruzar para ese lado para poder explorar. Todo este sería el cañón. Miren. Es un abismo profundo, muy peligroso. Si es que cae una persona o animales acá, se va a otro mundo, muy peligroso. Es un abismo peligroso y más o menos así sería el lugar donde vamos a comenzar a caminar. Hay un letrerito, antes no había este letrero, hoy en día podemos ver. Ahí nos dice camino de herradura a 1710. Debe ser la distancia. Y más o menos por acá tenemos una casa rústica. ¿Para qué habrán hecho? Para que puedan vigilar este lugar o quizás para otro. No, hay leña por acá. Hay leña. Debe ser para los lugareños que viven por acá. Así comencemos el camino de herradura. Vamos a bajar hasta el río. Realmente son dos ríos acá. Mira, allá se juntan dos ríos. Este es un río. Allá al frente otro río que desemboca desde Laguna. Me comentaba el señor. Viene de Lagunas.
Y este camino nos va a llevar hasta el río. Vamos a bajar, luego vamos a ascender todo ese cerro y ya más o menos al frente nada más está la cueva. Hace buen tiempo, hace buen años, hemos venido por acá con la bicicleta, ¿no? Bajamos todo este camino con la bicicleta, cargando, y hasta arriba hemos llegado con la bicicleta, todo cargando. Cruzamos también para el frente, cargando con la bicicleta, todo. Es un trabajazo. Y hemos regresado por este lado, miren. Hay un camino también como esta. Herradura esta, pero está arreglado. Ahí está. Está bajando. Es amplio todavía como para bicicleta. Como para bicicleta. Y este llega hasta el pueblo de abajo. Pero eso sí, es muy peligroso. Es muy riesgoso bajar a gran velocidad. O como locos, en otras palabras. Porque, como les digo, si es que caen o algo pasa acá, no la cuentan. Porque es un abismo profundo, miren. Uy, barrancazo inclinado. Bajamos hasta el río. Ahora se puede ver letrero, ahí dice río. No sé cómo se llamará en realidad este río. También podemos ver un puente de madera y con barandas. Recuerdo que en ese año no había este puente. Era de madera, tierra y piedra. Pero ahora miren, podemos ver puente amplio. Sus barandas para poder agarrarse. El agua es cristalina, limpia. Esto viene desde las alturas. Como nos comentaron, en las partes de arriba hay bastante lagunas. Y todo este río desemboca pues. Y llega al río Mantaro. Y del río Mantaro se va hacia el mar. Hoy en día podemos ver el camino señalizado para poder llegar a la cueva. Realmente son dos. Uno de ellos para abajo, profundo, y el otro está en un cerro, una montaña. Cuando venimos esa vez, hace 3 años aproximadamente, buscamos todo este lugar para encontrar la cueva, pero al final no hemos encontrado. Pero hoy en día es fácil de llegar, hay señalización. Hasta podemos encontrar un techito, un refugio, digamos. Si es que llueve, acá podemos refugiar, porque ahorita notarán, miren, allá al fondo, el cielo de Huancayo, del Valle del Mantaro, está bien oscuro. Es posible que esté lloviendo. Vamos a descansar un poquito por acá, ya que estamos cerca ya. Un descansito para poder seguir caminando. Este es nuestro palo. Es como un bastón para la bajada. Con esto vamos a soportar el peso que llevamos para no seguir dañando la rodilla. Ya nos va a llegar los bastones de trekking para los viajes de ruta larga, caminatas. Por el momento, estos bastoncitos que hemos encontrado en el río, los bastones de trekking son muy importantes. Si es 2, todavía mejor. Para las caminatas, recorridos, senderismo, porque te ayuda a soportar el peso de lo que llevas todo. Al costado del camino encontramos cuevas, cavernas. Se nota profundo. Vamos a intentar subir y explorar con cuidado también. Puede que caigan animales, zorros, serpientes, también zorrillos, quizás pumas puede que haya acá, ¿no? Y aquí a esa altura. Acá hay una cueva. Son casas de animales salvajes. Y más o menos por acá estaría la otra cueva. A pesar que es domingo, no hay visitantes por acá, no hay gente. No veo nada de gente por acá, ni visitantes. Llegamos a la cueva de refugio. Esto sería, le voy a mostrar. Ahí está. Está un poquito profundo la cueva. Nos comentaba que acá refugiaban la gente, los que cuidaban los animales, llamas, alpacas, ovejas en estas zonas. Y por acá vivían también, no solo refugiaban. Si encontramos este, debe ser batán. Sí, mire, debe ser batán. Es batán, en realidad es batán. Se siente suavecito todo este lugar, este plana. Todo lo que vemos acá, miren, es hollín. Y acá hay más hollín, miren. Partes de la cocina. Efectivamente, es una casa de los lugareños o... También nos comentaron de la gente antigua que vivía acá.
refugiaban acá. Y acá hay otra cuevita. No es tan profundo. Y no solo es esta cueva, hay otro acá arriba. Esto sí, nota más profundo. Ahí está, para que vean. Este parece casa todavía, ¿eh? Está bien hecho. Hasta tiene murallas, miren. Esto ahora está aún más arriba, digamos. Vamos a intentar entrar. Sí, acá también hay bastante hollín. Habrá tenido su cocina por acá. ¿Quién sabe? Abajo habrá tenido su cocina. Y esto debe ser como su dormitorio. Para que pueda dormir acá. Pasar la noche. Interesante. Quizás por acá encontremos algún lugareño pasteando ovejas, llamas, para que nos cuente un poco su historia de estas cuevas. Lo que nos dije que abajo en el pueblo el señor nos comentaba que estos eran pues como refugio de gente antigua. Ya vemos la cueva que está al frente, ahí está, ahí termina este camino y también hay un refugio con techo de teja. Esa vez cuando venimos buscamos todo este lugar, caminamos para arriba, para abajo, buscamos toda esta zona y no hemos encontrado y hemos regresado por el frente, bajamos al río donde están las puyas, por allá regresamos cargando la bicicleta. Así hemos llegado a la cueva, a la caverna. Ahí tenemos alguna información. Centro Geológico Wali Machay. Alrededores es así, miren. Acá tenemos otro refugio, techito. Acá tenemos... A ver, este es el basurero. Sí, un basurero. Ahora vamos a ver si hay basuras o desperdicios. Lamentablemente no hay. Eso quiere decir que no hay muchos visitantes a este lugar. Y más o menos, miren, por acá montañas, cerros. Por acá abajo hay una chocita, casa de paja. Y esto sería la caverna. Quizás habrá gente, quién sabe. No. Ahí se puede ver escalerita también. Así que vamos a proceder a bajar con mucho cuidado. Hemos venido ya preparado, miren. Ya tenemos soga, tenemos el casco para no golpear la cabeza. Todo preparado, y así que nos faltó algunas cositas para el camino, como el palo de trekking, entre otros más. También nos faltó el poncho, si es que llueve de acá un ratito. Pero igual hay refugio, como el techito. Ahí tranquilamente vamos a pasar hasta que pase la lluvia. Sí, toda esa zona que están viendo, miren, están lloviendo. Todo oscuro, todo nube negra. Todo lo que están viendo ya está lloviendo. Aquí podemos encontrar una punta de madera enclavado en la tierra, en el piso. Así que acá vamos a amarrar la soga y aseguramos así para que no salga. Y ahora sí, vamos a bajar tranquilamente, con mucho cuidado, eso sí. Nos faltó guantes, creo. Ahora sí, ahora uno más ya. Ahora sí, aseguramos. Bajamos. Así está bien inclinado para poder bajar. ¿Alguien ahí abajo? ¿Nadie? Así que no hay nadie. Por acá he encontrado huesillos. Debe ser de humano o de animal, debe ser. Debe ser de algún animal en huesillo. Si es que han traído los que hacen ofrenda a este caverna, o es que
apareció ahí, pero no lo sé. Y por acá también vamos a encontrar hojas de coca, cigarritos como que vienen a gente acá a hacer pagapo. Ya más o menos, ¿para dónde se estaría? Por acá hay otro camino y por acá otro camino. Son varios caminos, ¿no? Sí, y bastante huesitos acá. ¿De qué deben ser? Esos huesos deben ser de algún animal. Hay bastante hueso ahí, miren. Por este lado también hay más huesos. ¿Qué huesos? Es parte del hueso. Esos son de animales. Este es como una galería. No hay espacio. A ver. Y aquí termina este. Vamos a ver parte arriba, que es ese algún animal. Puede que haya animales, ¿no? Algún animal extraño. Así que vamos a ir al otro galería. Mira, con esta humedad se han formado estos de acá. Parecen bolitas. Como han dejado frutas, entre otros, se ha formado así, con la humedad. Ya, así que vamos a entrar por acá. Eso debe ser por humedad, se han formado. Miren esos que son, parece algodón, ¿no? Por acá gatean. Este es el lugar donde gatean y entran hasta más allá. Así que, caballero, nada más gatear. Mira, acá hay bastante huesos. Como les dije, debe ser de humano. Ahí está. Realmente debe ser de humano o de algún animal. Aquí hay bastante. Ahí hay bastante hueso. ¿Habrán escarbado a la gente de acá o no se sabe? Por aquí hay bastante huesillos, pero son pequeños. Es como de los animales, quizás. Animales como ovejas habrán caído a este cueva y nunca más ha salido. ¡Wow! ¡Qué terrible! Yo digo, eso es lo que tengo referencia de estos restos óseos. Como les decía también, para poder salir y bajar no es fácil. Tenemos que tener soga. Lo bueno que traje soga para poder bajar y subir. Y así que estos serían las formaciones. Miren, wow, hay bastantes formaciones por acá. Todo lo que vemos acá arriba son estalactitas. Son formaciones verticales. Miren, hay bastante por acá. Y más arriba, miren, al fondo hay bastante allá. Acá se nota un poquito, pueden ver, ahí está. Como villas son más o menos. Acá hay más. Acá hay bastante, miren. Estalactitas. Por ahí más. Así que vamos a intentar entrar gateando. Igual vamos a ensuciarnos. Y por aquí hay bastante huesos. ¿Realmente son huesos de humano o de animal? Acá hay bastante. Parece fémur. Miren. Ese de allá. Hay bastante huesos. Realmente, ¿cuál sería su historia de este hueso? Miren, ahí hay más huesos. ¿Están viendo? Hay más huesos por acá. Vamos a intentar entrar gateando. No hay otra opción. Porque todo de acá está bien inclinado. Este es un espacio pequeño, ya no se nota. Lo bueno que trajimos el casco, porque cada rato estamos cabeceando. Pero los que vienen acá sin casco, cuántos golpes tendrían. No pasa nada, vamos a terminar todo sucio. Lo vamos a lavar y luego a su madre. La cámara. Ay. Ahora sí. Llegamos a lo más profundo. Esto me parece
un paraíso. ¿Qué le diríamos? ¿Qué le diríamos? ¿Un lugar o un sitio desconocido? ¿Un lugar de otro mundo? ¿Cómo le llamaríamos? Miren, hay bastantes formaciones verticales. Vemos para allá. Están colgados por todos lados aquí. Miren, bastante. Parece... ¿Qué tipo de piedra debe ser en esto? Parece grasa, ¿no? ¿Cómo suena? Bastante por acá. Formaciones verticales. Miren arriba. Ahí hay bastante. Y por acá son, mira, tremendos, son gruesas formaciones. Miren, esto lo vamos a tocar para que vean. Tiene un sonidito. Parece vidrio o algo así. Hay gente que han amarrado acá, pita. Han amarrado, no han dejado su basura acá. Ahí hay más pitas de rojo y azul también. Como les decía, acá viene la gente a hacer su pagapo. Aquí hay bastante botellas, ¿sí? Hay botellas por hacia adentro, botellas. Y vamos a intentar entrar para allá. Toda esta zona ya se nota resbaloso. Sí, resbaloso. Con mucho cuidado. Wow, esto ya parece otro lugar ya. Mira, acá hay bastante formación vertical. Miren arriba. Hay bastante formaciones, estalactitas. Ya que estamos entrando ya a las profundidades, se puede notar que el oxígeno es menos ya. Acá ya necesitamos oxígeno. Hasta la cámara se empaña, ¿eh? Y para acá hay más galerías. Realmente tengo más dudas, porque sigo encontrando partes del hueso de animales. Mira, ya también hay más huesos de animales. ¿Será cierto el señor lo que nos comentó, que acá habían caído varios animales como ovejas llamas? Quizás debe ser partes de ellos. Sus huesitos, hay bastante huesos. Ya están molidos, ya debe ser cuántos años ya debe tener estos huesos. Por eso se nota ya molidos sus huesos. Acá hay bastantes estalactitas. Como les digo, miren, hay gente entra acá, han dejado su basura. Miren, acá hay una botella, por ahí otra botella, acá hay otra botella, y están con contenido todos. Acá pueden ver dulces, esto debe ser naranja. Sigo encontrando más basuras en esta zona. Y sigamos entrando. Es así, con mucho cuidado. Esto sería otra galería. Estrecho. Y igual hay huesos. Hay bastante huesos en este lugar. Realmente, miren. Acá hay otro hueso, hay hueso. Están molidos ya. Como les decía, ¿cuántos años tendrá estos huesos? Están completamente molidos. Ahí se notará. Acá hay más huesos. Y sigo encontrando los restos del pagapo. Acá hay hojas de coca. Y entre otros, frutas. Debe ser frutas porque se han hongueado, parece, por humedad. Ahí estamos. Cigarros igual y basuras. Esto sería estalactitas. Hay bastantes formaciones acá. De que han amarrado pasador. Moneda han dejado por acá. O se ha roto una estalactita. Ahí está una moneda han dejado. Estas serían las formaciones verticales, estalactitas.
¿Cuánto tiempo pasará? O sea, ¿cuánto demorará en gotearse? Miren ese de allá. Hay gotas ahí, ¿están viendo? Esas serían gotitas. ¿Cuánto demorará esa gotita para que caiga? Acá hay otra gotita también. Son los estalactitas, son formaciones naturales, formaciones verticales. Hay bastante por acá. Esto parece algo espacioso. ¿Para qué parece? Es un espaciazo. Y hay bastante formaciones, como le digo, estalactitas. Estalagmitas sería reversa, o sea, formaciones para arriba. Pero he visto pocos. Serán estos de acá más o menos. Serán estalagmitas. Pero los estalactitas, como le dije, son formaciones verticales. O sea, se han formado por el goteo. Y sigamos intentando entrar más galería. Esta sería otra galería, pero acá ya se nota bien estrecho ya. Bien estrecho. Pero sí que hay bastante hueso de acá. Son huesos de animales, son huesitos chiquitos. Allá podemos ver bastante estalactitas. Ven, aquí hay bastante estalactitas. Esos son los estalactitas. Todo este lugar ha sido un espacio, pero con el pasar de los años se ha cerrado con esta formación. O sea, todo en este... ahora sí camino más o menos. Como ha pasado los años, estas estalactitas se han formado grandes, gigantes, y lo han tapado el espacio, el camino. Por acá ya se nota bien estrecho, ya no se puede. Quizás más al fondo haya, como le digo, gases tóxicos. Eso ya es peligroso. Entonces el tío dice, curioso, ¿no? Dice, entró pues, ¿no? Buscando la gallina. La gallina seguía yendo, dice, ¿no? Pero dice, al fondo, dice, le alumbraba, dice, pues al muchacho, ¿no? Como si estuviese entrando la luz. Entonces entró, dice, y al fondo, dice, a cierto tramo, dice, llegó, ahí se encontró y está brillando, dice, el tiempo, está brillando, dice, el tiempo. Dice, encontró una laguna y un patito estaba nadando, dice. Se estremeció el muchacho, se regresó. El señor de abajo nos estaba comentando que esta caverna tiene una salida, se encuentra para otro lado. Ya hemos entrado hasta el final, solo hay espacio estrecho, pero esa parte está tapado, cerrado por estalagmitas. O sea, estas formaciones han crecido y lo ha tapado ese espacio. No hay salida, solo es bien estrecho. Para el fondo o para las profundidades sería el lugar inexplorada. Habrá pues gases tóxicos. Es muy peligroso para ese lado, ya que no llevamos detectores de gases, entre otros. Como vieron, aquí hemos encontrado bastante ofrendas, como botellas con algún bebida, caramelos, frutas, ¿qué más? Cintas. Quizás estos huesillos forman parte de la ofrenda, quién sabe. Y aquellas personas han venido con alguna ofrenda, digamos, con animales, ovejas o pequeños carneritos, y lo ofrendaron a esta cueva, a esta caverna. Por eso podemos encontrar bastante huesillos, realmente bastante huesitos. Ese es otro dato. Y el otro sería, como les decía, animales habrán caído acá, y ovejas y entre otros, y nunca más han salido y han muerto acá los animales. Por eso podemos encontrar sus huesitos, porque la salida es bien estrecho, es para arriba, bien inclinado. Por eso trajimos soga para agarrarnos y asegurarnos la salida y la entrada. Realmente no tengo el dato exacto cuál sería el fin de estos huesos, que hay bastante acá. Para muchos, esta caverna, esta cueva sería un lugar prohibido, ya que hay bastantes formaciones. Y para aquellas personas, estas formaciones, las estalagmitas, serían algo extraño que nunca había visto. Y para mí también sería que nunca había visto así estalagmitas, bastantes formaciones. Mira, se dice que
Estas formaciones al año, o sea, se forma aproximadamente 1 centímetro. En un año se forma así tamañito. Pero estas formaciones, ¿cuántos años deben tener? Miles o quizás millones, quién sabe. Mira, aquí hay gigantes estalagmitas grueso, o sea, piedra colgada grueso en forma de cono. Y acá hay bastante, mira, acá hay delgado, por acá hay delgado, aquí hay más delgaditas. Pero tiene que pasar muchísimos años para que se forme así grueso, en forma de cono. Ya tiene un grosor ya como de persona más o menos. Pero esas son delgaditas. Mira que hay bastante delgaditas y tienen que usar muchísimos años para que estén así. Aquí dentro de la cueva se escucha solo los goteos. Pero cuando gritas o algo, miren, hay un poco de eco. Y bien oscuro. Ahorita notarán, está bien oscuro. Y esta linterna es de 1000 lúmenes, es fuerte. Y como alumbra acá, a las justas alumbra. Son extrañas formaciones, que nunca haya visto en mi vida. Y para aquellos que van a ver por primera vez, así son estas formaciones. Acá hay bastante formación, para arriba bastante. Sigamos bajando con mucho cuidado, ya que es resbaloso porque hay goteos por acá, hay humedad. Ya son estalagmitas ya grueso. ¿Cuántos años ya tendrá de formación? Miren, parecen ya como planas ya. Ya no son conos, sino planos. Acá hay bastante, para allá también. Así sería la caverna, y uno de los galerías sería esto, amplio, como para que puedas caminar tranquilamente, levantarte. Esto sería una de las galerías. Que hay bastante estalagmitas, formación vertical. Con el pasar de los años no se sabe cuántos años tendrá esta formación. Como le decía, en un año se forma 1 centímetro. Y esto, mira, en un año, 1, 2, 3, imagínate, miles de años formadas son estas estalagmitas, o quizás millones de años, quién sabe, porque aquí hay bastantes formaciones gigantes. Desde arriba, miren, más altura que yo tiene esta formación. Esto sería la extraña cueva que cumple cualquier deseo que pidas. Para que te cumpla, tienes que venir acá, entrar, hacer algún pago con alguna ofrenda. Seguramente para muchos este lugar es tenebroso o temible, o sea, miedoso. O sea, tiene miedo entrar acá y encontrar estas formaciones. ¿Alguna vez has entrado a esta cueva de acá de Huilimache? No, tampoco. Nunca. Ni curioso. No. En nuestro frente se encuentra el bosque de Puya Raimondi. Justo estamos en su época de florecimiento, o sea, hay flor. Sería pues octubre, estamos en el mes de octubre y también noviembre. Y al frente hay bastante que están floreciendo. Se puede ver, hay bastante. Mira, para ese lado, para ese tema. Pero la cosa, para poder llegar allá, tenemos que bajar todavía hasta el río y subir para poder apreciar de cerquita. Es una maravilla cuando están cerca. Tiene bastante flores y es bien alto. Pensaba llegar al bosque, pero ya no se puede porque está garuando un poco. Parece que quiere llover y también nos va a tomar un buen tiempo. Y también por tema de la rodilla, ¿no? Para no abusar de la rodilla, tenemos que regresar por el camino que venimos, ya que para bajar y subir, necesita una buena caminata, no está fácil. Y pensaba regresar por ese lado, bajar al río también y subir, pero lo veo más complicadísimo por temas de la rodilla. Así que un poquito de historia del Puya Raimondi, también llamado en quechua, en runasimi, titanca. Esta planta es extrañamente, crece en algunos lugares andinas. Por ejemplo, este pueblo tiene un lugarcito de Puya Raimondi, un bosque de Puya Raimondi. Y también, a ver dónde más viví, más al fondo, pero de acá lejísimo se encuentra por Chupaca, a las alturas de Chupaca. También hay así bosque de Puya Raimondi. Es, como le digo, la planta extraña del mundo que crece o tiene solo en algunos lugares. Y esta planta solo habita en las montañas de nuestro Perú y también en Bolivia y algunas partes de la montaña, nada más, no todo en la sierra del Perú. Y esta especie puede vivir 100 años y ni bien florece
muere, desaparece. Allá podemos ver partes de la planta que se han caído, seguramente habrá cumplido sus 100 años, su ciclo de vida. Además, ese lado lo han quemado, una parte lo han quemado, se ve los tallos negros.